Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Son las 8:02 de la noche aquí en la ciudad de Montebello, en el área de Los Ángeles, California. Y este es el curso del Seminario Teológico en Centro Internacional de Oración de Montebello, donde pastorea el pastor Juan Bruno Camaño. Y este es el curso que damos de un año a la vez. Como el corito que dice un día a la vez, este es un año a la vez. En otras palabras, que el curso se compone de 3 años. Pero los estudiantes se comprometen a pasar el primer año, se gradúan, después si quieren continuar van al segundo y después si quieren continuar van al tercero. Hay algunos que hacen un año nada más, otros hacen 2. Estudiamos las cosas escritas que existen hoy, cosas que se profetizaron en el libro de Apocalipsis, que vienen a existir en los tiempos nuestros, como el satélite, como la televisión, como la radio, como el descubrimiento de las ondas radiales, los aviones, las bombas atómicas, bombas nucleares. Todo eso está escrito en bombas químicas. La muerte de seres humanos nada más en guerras, ejércitos de 200 millones de soldados, escrito en el año 100, Apocalipsis capítulo 9, versículos 15 y 16. La Biblia nos dice que para estos tiempos, donde se aproxima la gran tribulación, habrían ejércitos de 200 millones de soldados. Imagínense en el año 100, que no había esa cantidad de personas posiblemente ni en el mundo entero. Y nos está describiendo los tiempos de hoy. Esa fue la clase pasada y yo dije que con eso íbamos a cerrar la gran tribulación, pero después estudiando dónde está la iglesia al tribulación, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia, no de los que se convierten en la gran tribulación. Le estoy hablando de la iglesia como si Cristo viniera hoy. Y empieza la gran tribulación, porque la gran tribulación empieza después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, muy bien, empezamos en Apocalipsis capítulo 5, un pasaje que lo hemos estudiado en detalle, y capítulo 5, versículos 9 y 12, del 9 al 12, y ahí vamos a ver la iglesia al principio de la gran tribulación. Después vamos a ver la iglesia al final. ¿Dónde está la iglesia al final de la gran tribulación? Entonces, para empezar este tema, ¿dónde está la iglesia al principio de la gran tribulación? La gran tribulación empieza en el capítulo 6 de Apocalipsis, con el primer sello, los 7 sellos de la gran tribulación. Así que la manifestación del anticristo empieza y la gran tribulación empieza en el capítulo 6 de Apocalipsis, pero el capítulo 5 de Apocalipsis todavía no empieza la gran tribulación. Y vamos a ver qué pasa, dónde está la iglesia antes de la gran tribulación. ¿Dónde está la iglesia? Vemos en el capítulo 5 del versículo 9 en adelante. Y otra vez, esto ya lo hemos estudiado en detalle, pero ahora lo vamos a repasar otra vez. Y vemos en el versículo 9, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Noten en el versículo 8, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, aquí vemos que este es el libro de los sellos, donde se describe la gran tribulación. En otras palabras, en capítulo 5 todavía no se han abierto los sellos, todavía no había empezado la gran tribulación. Y ¿qué estamos viendo en el cielo? En el trono que estamos viendo, dice aquí los 4 seres vivientes, que son querubines. Es una de las interpretaciones que se le da a estos 4 seres vivientes.
comparándolo por allá en el libro de Isaías, cuando están los querubines adorando al Señor, diciendo: Santo, Santo, Santo eres tú, toda la tierra está llena de tu gloria. Por amor a los que no han 5. Y si me esperan un poquitito, hermano, quizás alguno de ustedes puede entrar en Facebook a ver si está entrando la grabación. Perdóname los que estén viendo porque me está saliendo un anuncio acá en la pantalla. Pero pastor, espérenme un momentito, vamos a ver si él lo puede ver en Facebook. Cada rato me sale un anuncio que está habiendo un problema con la conexión. A ver, lo que me están viendo, dispensen un momento, a ver si resolvemos esta situación técnica. ¿Está entrando? Perfecto, estamos entrando en Facebook. Sí, así. Bueno, muy bien, y todos los que nos están viendo, gracias por su valioso tiempo, y es nuestro deseo que usted sea bendecido. Muy bien, seguimos adelante. Estamos ahora en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, viendo estos 24 ancianos, estos 4 seres vivientes que están primeramente postrados. Esto es adoración y fe, porque no podemos adorar a más nada que a Dios. Es un reconocimiento de que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo es digno de nuestra adoración. Postrado delante del Cordero. Aquí vemos la fe en Cristo. Todos tenían arpas, alabanza, y copas de oro llenas de incienso. El incienso, el olor, la fragancia es un símbolo de tu oración. Aquí lo dice, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Fíjense, los sellos todavía no están abiertos. Esto es muy importante, porque aquí me voy a adelantar ya a lo que viene, a la prueba, a la evidencia que viene, que estos 24 ancianos es una tipología, una representación espiritual de la iglesia. Y lo vamos a probar, con la Biblia lo vamos a probar. Y fíjate que los sellos no se han abierto. La gran tribulación no ha empezado. ¿Y dónde está la iglesia? Está arrebatada en la presencia de Dios. Así que esto nos enseña a nosotros que el arrebatamiento de la iglesia es antes que empieza la gran tribulación, y que la iglesia está en los cielos, simbolizada por los 24 ancianos. Y esto lo vamos a probar. Esto no es opiniones solamente personas mías, sino que hay evidencia bíblica de esto que está aquí y la vamos a ver. Pero la explicación tengo que ir pasito por pasito para que se entienda bien. Y todos esos que nos están escribiendo, ya Jenny Vázquez y muchos más que veo nombres, Cándido Reyes, desde El Salvador, Francisco Gómez, un abrazo a todos ustedes, y dispense si no leo los nombres. Que es un cordero inmolado. ¿Cuál es la diferencia en el patio de la casa para la familia comerlo y un cordero inmolado? El cordero inmolado, cada vez que aparece esa palabra inmolado, es un cordero dedicado a muerte para adorar a Dios. Así que el cordero inmolado no se lo podía comer nadie, era el que se llevaba al santuario, al templo, en la ley. Y por eso ya nosotros no hacemos estos sacrificios, porque Cristo es nuestro Cordero, que murió en lugar nuestro. Pero el pueblo de Israel tomaba, el sumo sacerdote especialmente, en Levíticos 16, si usted lo quiere estudiar, se hacía la día de expiación, donde se tomaba el cordero y se inmolaba, se sacrificaba a Dios. Ese cordero no lo podía comer nadie podía tocar nada de él, quedaba totalmente consumido, quemado en el altar de bronce en el patio, y la sangre de ese cordero se llevaba dentro del lugar santísimo, se echaba sobre el arca del pacto, y Dios perdonaba el pecado del pueblo de Israel. Y ese, el día de expiación, era un día al año y era uno de los días más sagrados del pueblo de Israel, donde el pueblo recibía perdón de parte de Dios. Así que fíjense que cada palabrita que leemos aquí nos lleva a una doctrina, nos lleva a una explicación. Por eso hay veces que las clases las extendemos un poco, porque merece la pena aprender estos detalles. Y si con su sangre nos ha redimido para Dios. Esta es una de las muchas pruebas y evidencias
que estos 24 ancianos que están en el trono de Dios, cantándole a Dios, y en el trono de Dios, Dios no va a recibir un cántico que es mentira, ni exagerado. Fíjense que nosotros tenemos muchos cánticos que cantamos a Dios, que doctrinalmente tienen tremendo fallos, ¿ves? Por ejemplo, ¿qué ejemplo le puedo dar? Uno que se me viene rápidamente. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Nosotros no podemos adorar la ciudad de Jerusalén. Reconocemos que la ciudad de Jerusalén es una ciudad especial para el Señor, ¿verdad? Pero nuestra adoración es para Dios. Por eso nosotros respetamos la bandera, la nación, pero nosotros no podemos darle la adoración de Dios a una ciudad. Y hay veces que hay muchos cánticos, si examinamos la himnología, hay muchos cánticos, hermanos míos, que suenan muy bonitos y los cantamos a veces inocentemente los cantamos. Por ejemplo, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. ¿Cómo que Espíritu Santo? Ya vino en Pentecostés. Vaya, el creyente que canta eso, ¿cómo que ven si vive en ti? Si tú has sido lleno o bautizado con el Espíritu Santo. Vaya, eso pega para una persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Pero la persona que no tiene a Cristo rara vez canta Espíritu Santo ven, ¿verdad? Porque primero se tiene que convertir. Así en la himnología, en los cánticos, hay cosas que si las analizamos doctrinalmente, menos mal que muchas veces lo cantamos sin ese conocimiento, lo cantamos inocentemente, y Dios en su misericordia hasta nos bendice. O sea, que no se puede cantar ni para una cuestión de evangelismo, por ejemplo, que se esté cantando donde hay gente que está inconversa y pidiendo que venga, pero para esa persona. Exactamente, pero bueno, ahí entra la misericordia de Dios grandemente, porque hay tantos signos que si los analizamos, ¿ves? Oh, yo siempre amaré esa cruz, en mi lucha mi gloria será. Un himno precioso. En el monte Calvario estaba la cruz, emblema de gracia y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús. ¿Ves? Y nosotros no podemos ni adorar la cruz ni amar la cruz. Es un símbolo donde el Señor murió, pero nosotros adoramos a Cristo. Aquí lo dice, que adoraban al Cordero. Podemos adorar a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo, pero no podemos adorar la cruz. Por lo que leemos aquí, que estos ven en el trono cantando una alabanza. Y esa alabanza no puede ser ni exageración, ni puede ser mentira, porque están delante del trono del Padre y el Cordero. Y miren lo que dice la alabanza. Por eso, esto que ellos están diciendo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Otra vez, los sellos no están abiertos, porque empiezan a abrirse en el capítulo 6. Entonces, esto es antes de la gran tribulación. Todavía no ha empezado la gran tribulación, porque tú fuiste inmolado. Entonces, los que están cantando esto creen que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre nosotros. Y dice, y con tu sangre, creen en la sangre de Cristo. La palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso Cristo derramó su sangre por nosotros. Y con tu sangre aquí no dice los, aquí no dice con tu sangre los, como si estuviera refiriendo a otro, sino que el término es inclusivo. Ellos están diciendo que la sangre de Cristo nos ha redimido para Dios. Y aquí está la cosa. Porque los animales no tienen redención. No tienen redención. Lo siento mucho, pero en el cielo no hay perritos. No hay vacas. No hay. ¿Ves? Los ángeles de Dios
los que están en el trono de Dios tampoco necesitan redención, porque la redención es solo para el pecador, para el que ha sido un pecador. Entonces, ¿quiénes son estos que están cantando esta verdad en el cielo? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Estos son seres humanos que el Señor levantó a la iglesia en su rapto y están en el trono antes que empiece la gran tribulación. Y estamos nada más en una línea, en una frase aquí, muy importante, ¿ves? Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Pero eran 24, ¿verdad? Lo dice que eran 24 ancianos. Ahora miren lo que dice ahí. Noten que no pueden estar exagerando. No pueden estar diciendo mentiras. Porque están en el trono de Dios. Lo que ellos están cantando tiene que ser verdad absoluta. Para que sea adoración a Dios. Dice, y con tu sangre nos has redimido el rapto. Salva de los demás. Y luego está el pacto de la gracia representada con los 12 apóstoles. Con los 12 apóstoles. Y a ver si lo encuentro, porque como ustedes ven, tengo otra Biblia. Y aquí en esta Biblia, la Biblia que yo he usado por 50 años, yo lo encuentro todo, pero aquí, a ver. Apocalipsis capítulo 22, donde nos dice que en las puertas de la Nueva Jerusalén, a ver si me ayudan, yo creo que es el versículo 24 por ahí. A ver, vamos a ver el versículo 14, dice, versículo 14, Apocalipsis capítulo 21, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que vemos aquí que en el cimiento de la Nueva Jerusalén, en la eternidad, Apocalipsis 21, 14, no se olvidó Dios de poner los nombres de los 12 apóstoles. Y luego, si no me equivoco, a ver si encuentro el versículo 12, Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos. Lo inscrito no se puede cambiar, no se puede alterar, ¿verdad? Una inscripción de nacimiento, una inscripción de matrimonio, Lo escrito sí se puede cambiar, pero lo inscrito es un documento, y esto es un documento de Dios. En las puertas, 12 puertas de la Nueva Jerusalén que había, que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Ven la tipología del capítulo 5? A ver, leámoslo otra vez. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Dice en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. ¿Qué está diciendo la iglesia arrebatada? Que el libro de la gran tribulación, los 7 sellos de la gran tribulación, que empieza en el capítulo 6, todavía no está abierto. Todavía no ha empezado la gran tribulación. Y ya la iglesia está en el cielo, adorando a Dios. ¿Y por qué sabemos que es la iglesia? Porque aquí mismo ellos lo dicen. ¿Ves? Digno eres tomar el libro y abrir los sellos porque tú fuiste inmolado. ¿Quiénes son los que creen? ¿En el Antiguo Testamento creían que Cristo fue inmolado? No. Había una profecía, Isaías 53, Salmo 122, etcétera, etcétera. Habían símbolos que en el tabernáculo, los sacrificios que se hacían simbolizaban a Cristo. Pero aquí está diciendo, dado por 12 tribus. Hermanos míos, están los 12 apóstoles, que lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 y 14. Ahí están los nombres de ellos. En la eternidad, cada vez que entremos por las puertas de la ciudad eterna, de la Nueva Jerusalén, estaremos leyendo los nombres de los apóstoles en los cimientos de la ciudad y los nombres de las 12 tribus de Israel en las puertas de la ciudad. Forever and ever, por los siglos de los siglos. Así que estos 24 ancianos, dice, todo linaje y toda lengua y todo pueblo y toda nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Otra frase que identifica quién es la iglesia. Ve, Jesús, las personas que murieron en los 5 primeros pactos no eran reyes y sacerdotes. Los sacerdotes solamente eran los de la tribu de Leví. Y los reyes era el linaje de Judá. Pero ahora en Cristo Jesús, esta promesa de reyes y sacerdotes, ¿para quién es? Para la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el cielo. Al final de la gran tribulación, nos vamos a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer del versículo 11 en adelante. A ver, mire, Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer el versículo 4 y luego vamos a leer el versículo 11 en adelante, ¿ok? Fíjense que estamos leyendo un mismo capítulo, ¿ok? Y ya el capítulo 19 es la segunda venida de Cristo, donde Cristo viene a arrestar al anticristo, al falso profeta, a encadenar a Satanás. Ya el capítulo 19 es el final de la gran tribulación. El versículo 4 dice, y los 24 ancianos, mire, ahí están los 24 ancianos otra vez. Entonces, vemos a los 24 ancianos que son una tipología de la iglesia, porque son de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, y son millones de millones. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 9 al 11, está detallado. Y ahora al final de la gran tribulación, ¿dónde están los 24 ancianos? Y vi los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Así que están en el trono de Dios, pero al decir se postraron en tierra, es una expresión generalizada que significa una postura completa al piso. Estudié esta frase, postraron en tierra, y hay una traducción ahí un poquito equivocada. Debería de decir, y se postraron en el piso, se postraron hacia abajo, ¿ok? Y adoraron a Dios que estaba en el trono y decían amén, amén, amén. Y ahora en el versículo 11, vamos a ver, se aclara más la cosa. Entonces vi el cielo abierto. Perdón, vamos a ir al versículo 6, perdón. Versículo 6 dice así. Dice, y oí como la voz de una gran multitud. ¿Qué cantidad? Una gran multitud, otra vez, en capítulo 5, millones de millones. Y aquí lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 4, otra vez los 24 ancianos, que es la iglesia, que es una gran multitud, que son millones de millones, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que ¿dónde está la iglesia? Al final de la gran tribulación, permita vestirse de limpio y resplandeciente. Entonces no es una tela, porque las telas no resplandecen. Así que aquí estamos viendo, y luego te dice qué cosa es, qué simboliza este lino fino resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, la vestimenta blanca de santidad que tienen la iglesia que está en el cielo, en la boda del Cordero, es un simbolismo de que allí en el cielo hay santidad. ¿Hay aquí en la tierra santidad? No. Por la gracia de Cristo nada más. Porque yo creo que, mire, si usted puede ver a un cristiano que te diga, yo soy cristiano de 50 años, y usted no conoce nada de su vida, nada. Pero yo le aseguro a usted que tiene pecados. Tiene pecados, porque todos somos pecadores. Solamente la gracia de Dios nos libra, hermano.
La que dice la Biblia, que el que diga que no peca es un mentiroso. Eras de Dios. Voy a poner para que ustedes los consideren. Fíjense que dice que es una cena. El término es singular, ¿lo ven? Lo dice aquí. Escribe bienaventurados, versículo 9, los que son llamados a la cena de las bodas, y las bodas están en plural, las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es una explicación, usted no la tiene que creer, pero si a lo mejor es una buena explicación que escuchar. ¿Por qué hay una cena y por qué hay bodas en plural? Porque van a ser salvos más personas, dice un hermano. Pero hay algo más profundo que eso, ¿ves? En otras palabras, el Cordero se casa en una boda con los salvos, y por eso fíjense que son 24 ancianos, 12 y 12, con los salvos de todos los primeros pactos, de los 5 primeros pactos. Ahí hay una boda. Y luego hay una boda para los salvos de la gracia. Pero no hay 2 celebraciones, hay una celebración. ¿Por qué? Porque ahí se cumple también lo que dice la palabra, que en Cristo ya no hay hombre, ni esclavo, ni griego, ni judío, ni gentil, todos somos uno en Cristo. Y eso es lo que trata de mostrar aquí. Aquellos que se salvaron por guardar la ley, por guardar la conciencia, por guardar aquellos pactos, el Señor va a tener una boda con ellos. Y luego están los que se salvan por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo. Porque fíjense que los que se salvan antes de la gracia, se salvan por otros méritos. No se salvan por los méritos de Cristo. Porque Cristo no ha nacido, Cristo no ha muerto. Entonces todos los que se salvan los 5 primeros pactos, se salvan bajo otros méritos. Sin embargo, enseguida. Sin embargo, vemos que por eso la Biblia dice que hay una cena, porque la celebración ya es unida de todos en las bodas del Cordero. Sí, hermano, a ver. Pregunta, ¿puedo explicar un poco más acerca de las bodas, el significado espiritual? Bueno, ¿qué significa una boda? Una boda es el pacto que hace un hombre y una mujer para compartir la vida entera. Y aquí el Señor está honrando el amor que tiene, nuestra hermana ha dicho, el amor que tiene por su iglesia y el pacto eterno, porque ahora, desde ahora por delante es una cosa eterna, ¿no? Ahora viene el milenio, después viene la Nueva Jerusalén en la eternidad. Así que las enseñanzas que hay en una boda, donde el esposo y la esposa se comprometen a un pacto eterno, ¿ve? Porque se supone que aquí en la tierra, cuando nos casemos, sea que hasta la muerte nos separe, ¿verdad? Ese es el pacto que hacemos. Esa es la intención, ¿verdad? Entonces, con Dios no es cuestión de intención, con Dios es así. ¿Ves? Ahora, de ahí por delante, es una eternidad con Dios, para siempre. Así que es la mejor explicación que puedo dar de esa. Pero no sé si a ti se te ocurre algo o sientes. Sí, quizás pudiéramos elaborar más en eso, el simbolismo de los pactos de una boda, porque es el Señor el que escoge llamarle bodas, ¿ves? Entonces ahí pudiéramos profundizar más viendo viendo bíblicamente qué se hacía en una boda, ¿ves? Cuál era el pacto que las 2 personas hacían. Y todo eso, el Señor escogió el término de bodas. Ok, mira aquí otra cosita, que así el Señor va aclarando y revelando. ¿Qué es el pacto más sagrado que un ser humano puede hacer en esta vida? Después de entregarnos a Cristo, ¿cuál sería el pacto más sagrado que los seres humanos pueden hacer? La boda. Fíjense que lo primero que Dios hace en el huerto del Edén, unir a un hombre y una mujer en un pacto. Porque hay una boda en el huerto del Edén.
Y Dios los bendijo y les dijo: multiplicaos, sojuzgad la tierra. Y hay un pacto con Dios. Entonces, por eso Dios le llama boda, porque es el pacto más sagrado que podemos hacer. Y por eso le llama a la iglesia la esposa. Bueno, lo que queremos ver aquí, la idea es que la iglesia que es arrebatada antes de la gran tribulación, la vemos al final de la gran tribulación en el cielo, todavía en el cielo. Todavía en el cielo. Y más adelante en el capítulo 11, ahora vamos al capítulo 19, versículo 11, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, ya del versículo 11 en adelante vamos a ver qué pasa con esa iglesia que está en el cielo. Así que fíjense que las bodas del Cordero se celebran, algunos han tratado de definir cuánto duran las bodas del Cordero. Si es una celebración que se hace al final de la gran tribulación, porque aparece en el libro de Apocalipsis al final de la gran tribulación, o es un evento que se hace continuo en los 7 años. La evidencia más grande que yo veo, y quizás yo esté equivocado, quizás el conocimiento que tengo de esta idea de cuánto duran las bodas del Cordero, para mí limitada en este momento. Quizás más adelante Dios me revele otras cosas, pero lo que yo veo, que a través de la gran tribulación vemos a los 24 ancianos, que es la iglesia, hermanos míos, adorando a Dios, en una fiesta con Dios, pero no necesariamente en la boda. Porque una cosa es una fiesta y otra cosa es una boda. ¿Ves? Entonces vemos la iglesia disfrutando en el cielo de la presencia de Dios, de la adoración a Cristo. Pero pienso que la boda del Cordero es un evento para sellar la gran tribulación y para celebrar el reino de Cristo en la tierra que viene en el milenio, que será la clase próxima que estaremos dando. Pastor. Sí. A ver, dos preguntas. A ver. Cuando estuve estudiando yo lo que eran las bodas de los judíos, cómo las celebraban, decía que era una celebración en la cual el varón, el novio, junto con los amigos llegaban en la noche y empezaban a celebrar la fiesta durante 7 días, antes de que se concluyera la boda formal de la mujer con el hombre, que se iban a casar. Esta celebración, ahorita que usted estaba hablando, empecé a analizar, son 7 años, y pues un día es como un año o 1000 años para el Señor. Entonces puede ser que durante ese tiempo en que estaban adorando, estaban en fiesta, pero después de esa fiesta que duró durante la tribulación, es cuando ya se completa la obra de la boda. Claro, la boda es el pacto. Ajá. La boda no es, por ejemplo, la cena no es la boda. No. La fiesta no es la boda. No. La boda es el momento. Hay bodas que duran 1 hora y a mí me han tocado hacer bodas de 15 minutos porque me lo han pedido así. Pero lo que es importante la boda, el pacto que las personas están haciendo delante de Dios. Ese es lo importante. Y la otra cosa es que estos pactos que se hacen con los 24 ancianos es la completación de lo que él siempre quiso unir a los judíos con los gentiles. Y eso Amén. Esas son las bodas. Amén. Entonces, y ahí es hecha con seres ya glorificados. Sí, con seres que ya no van a fallar. Con seres que ya no van a pecar, porque son cuerpos espirituales que están en el cielo, vestidos de lino, que son las obras de los santos, lo dice aquí. Entonces hay una celebración, porque cuando nosotros nacemos, aunque para aceptar a Cristo uno tiene que sentir la presencia de Dios, todos los que estamos aquí, usted se entregó a Cristo porque sentiste su toque, sentiste su bendición de una manera o de otra.
ya sea a través de la palabra, ya sea a través de una predicación, ya sea a través de sueños. Yo he conocido gente que han tenido un sueño y se han entregado a Cristo. El método que Dios haya escogido. Pero aparte de eso, mientras que estamos aquí en esta vida, fallamos, pecamos, no servimos a Dios como deberíamos servir. Pero ahora hay una celebración porque estos no van a pecar, no van a fallar. Y son el grupo de personas que va a entrar a la eternidad. Y entonces hay un pacto de boda. A ver, hermano. Yo con respecto a lo que venía hablando ahorita de lo de las bodas y todo esto, de hecho el capítulo 19 de Apocalipsis tiene 3 títulos y el primero dice alabanzas en el cielo. Quiere decir que parte de esta celebración o de la boda va a estar con la iglesia en el cielo. El capítulo 19 teóricamente es el final de la gran tribulación. Luego nos habla de la cena, de las bodas del Cordero y el jinete del caballo blanco. O sea, quiere decir que al final de la gran tribulación puede ser que sea todo esto que viene con el complemento que nos dio la pastora. También puede ser parte de todo esto y es lo que nos da a entender ahorita la Biblia en este capítulo 19. Porque el capítulo 20 habla ya de los 1000 años, del milenio. Así mismo es. Bueno, entonces vemos la secuencia. La iglesia está arrebatada en el cielo. Cristo ha venido por su iglesia antes que se abran los sellos de la gran tribulación. La mayoría de la gente que creen que la iglesia se va a mitad de la gran tribulación, otros creen que se va al final de la gran tribulación. Nosotros creemos que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Nunca los he escuchado explicar el capítulo 5 de Apocalipsis. Porque en el capítulo 5 de Apocalipsis no hay otro. La iglesia está en el trono y los sellos no se han abierto. Siempre se saltan el capítulo 5. Porque aparte de todos los textos bíblicos que Dios no nos ha puesto para ira, etcétera, tantos versículos bíblicos, como Dios siempre libra a su pueblo. Dios libró a Rahab la ramera, Dios libró a Lot, Dios libró a Noé del diluvio, Dios libró al pueblo de Israel de las plagas de Israel. Dios siempre ha librado a los que son de Él. ¿Ves? Todas esas explicaciones que damos, no hay, a mi opinión, una explicación más fuerte de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación que la que está en el capítulo 5, la que hemos explicado. Y por eso en este curso me he tomado el tiempo de explicar esa parte varias veces. Ustedes ya me han oído varias veces enseñar esa parte. Porque, otra vez, es muy importante eso. Bueno, entonces vemos la iglesia arrebatada en el cielo antes que se abran los sellos en el capítulo 5. Y luego, a través de todo el libro Apocalipsis, vemos a la iglesia en el cielo, adorando a Dios con las explicaciones que ustedes han dado. Gracias. Con una fiesta, con una celebración, pero creo que las bodas son como el sello final de la gran tribulación y estamos diciendo que es una boda celestial. Es lo que está aconteciendo en el cielo, en el trono de Dios, porque la tierra está andando la gran tribulación. Entonces, ¿cuál es el próximo paso que vemos en el capítulo 19? Ahora vemos en el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Y versículo 16. Versículo 16. ¿Ok? Versículo 16. Perdón, seguimos leyendo el versículo 11, 12 al 16. Dice, y su rostro era como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es este? ¿Quién? Está claro. Sabemos muy bien que al único que en la Biblia se llama el Verbo de Dios es Cristo. Y vemos a Cristo aquí venir en las nubes. Leamos otra vez el versículo 11 en adelante con cuidado. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y ahí nos da una clave que es Cristo, y con justicia justa y pelea.
sus ojos eran como llamas de fuego. En otras palabras, no viene un Cristo humano, sino esto es un Cristo divino, glorificado. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hablando de su sacrificio, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Qué leímos de la iglesia? Que la iglesia que estaba en el cielo tenía vestimentos blancos, de lino y limpio. Las tres cosas igualitas. Pero acá hay lino finísimo. Lino finísimo. Y la iglesia tiene lino fino. La iglesia lino fino. Bueno, aquí el Señor está reaclarando. Ya estamos glorificados. Sí. Ya Finísimo. Que en la gramática. ¿Estos serían los ángeles? Porque es el ejército de Dios, ¿no? Dice, los hijos del ejército de Dios. Bueno, eso incluye a todos. Porque el ejército de Dios incluye la iglesia, los ángeles, incluye todo. Porque aquí estamos viendo la segunda venida de Cristo, ¿no? Y nosotros sabemos que la iglesia que está en el cielo viene con Cristo. Viene con Cristo para establecer el milenio. Así que leamos el término, la gramática finísimo. ¿A qué se le llama eso? ¿Superlativo? Ese es el superlativo. El superlativo de la palabra, en otras palabras. Ya más fino no se puede. ¿Ok? Entonces, bueno, una buena observación dice, y los ejércitos, bueno, no son ángeles nada más porque el término está en plural. Así que los ejércitos, y ya vimos que en el capítulo 5 y en el capítulo 19 nos dice ángeles, nos dice 4 seres vivientes, nos dice los 24 ancianos. Así que eso, la iglesia, los ángeles, los querubines son el ejército de Dios completo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Yo nunca he oído una explicación que me satisfaga acerca del simbolismo de estos caballos blancos. Algunos han dicho que será una imagen, así como los seres espirituales tienen la figura humana, porque están vestidos, porque hablan, porque razonan, lo vemos en el libro de Apocalipsis, que hablan, que tienen memoria, que razonan, que se postran. Si dice que se postran es porque tiene coyunturas, porque algo que es rígido se cae, no se postra. Al decir se postran, tienen voluntad, están decidiendo postrarse. En Apocalipsis capítulo 4 hay unos versículos preciosos, porque dice que cuando los 24 ancianos se postran delante del trono, Apocalipsis 4, versículo 15, por ahí está, dice la Biblia que toman sus coronas y las arrojan delante de Dios. Y eso es muy interesante, porque esas coronas son coronas legítimas que Dios le ha otorgado a la iglesia. ¿Verdad? La Biblia nos dice que tendremos coronas. Y la iglesia en el cielo, ya premiada, ya recibiendo las coronas legítimas que Dios le ha entregado, ¿por qué las tiran en el piso? Bueno, es un simbolismo de sujeción, correcto, humana, gracias. Una señal de sumisión. Y un simbolismo diciendo, Señor, tú eres el único que merece ser rey aquí. Gracias por lo que tú nos has dado. Lo recibimos con alegría, pero por este momento es como una persona en los tiempos que se usaba el sombrero, ¿no? Que entraba a un lugar donde rendía respeto delante de un rey, delante de un juez, delante de un funeral, se quitaba el sombrero en señal de respeto. Eso ya no significa nada hoy, pero eso es lo que trata de decir. Entonces vemos aquí, hermanos, que Cristo viene al final de la gran tribulación, y esto es muy importante porque aquí es donde se confunden las personas. Yo siempre oía, y a principio de convertirme al Señor, yo decía, la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación. Entonces decía, espérame, ¿por qué segunda? Bueno, la primera es cuando se encarna,
Cristo viene a la tierra, se encarna y viene a la tierra. Pero yo contaba, decía, Cristo se encarnó la primera, y el rapto la segunda, y luego al final de la gran tribulación la tercera. Que decía, son tres, pero la explicación es esta, que en el arrebatamiento Jesús no viene a la tierra. La trompeta suena y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hayamos quedado vivos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, de 14 en adelante, y nosotros que hayamos quedado vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, la segunda venida de Cristo es aquí, lo que estamos leyendo al final de la gran tribulación, porque Jesús viene a la tierra ya después de aquí. ¿Ve? Y esta es la clase que viene, que la vamos a dar en detalle. Es el milenio. El milenio es el reino de Cristo en la tierra. El reino que Dios Padre prometió a la simiente de David. Que la simiente de David va a reinar en la tierra. El milenio es el tiempo donde Dios va a satisfacer el deseo que él tenía en la tercera dispensación de gobernar, tercera dispensación, gobierno humano, de él gobernar a través de sus hijos en la tierra. Pero ese deseo Dios no lo pudo cumplir, porque vemos que esa dispensación empieza en Génesis capítulo 9 y 10, y ya para el capítulo 11 vemos a Nimrod, bisnieto de Noé, haciendo una torre y gobernando para él. Y de ahí por delante, pura guerra, pura esclavitud, puro asesinato. Y vemos que en el capítulo 12 ya Dios tiene que hacer otro pacto con la raza humana, la promesa, a través de la promesa que Dios le da a Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos que el milenio, antes que Dios destruya este planeta Tierra, es como que Dios dice: ok, antes de destruir esto que he creado para mis hijos, este planeta Tierra, y quiero tener la satisfacción de que en este planeta Tierra, antes de acabarlo, antes de terminarlo, que no quede nada, como empieza en Apocalipsis 21 y 22, quiero darme el gusto de reinar a través de mis hijos en la tierra. Y entonces Dios lo va a hacer en la clase que nos toca, la próxima clase del milenio, el reinado de Cristo, del Mesías, en la tierra. Y ahí también, ya regresando, porque todo esto se va empatando con otras ideas, ahí vemos el error del pueblo de Israel, que cuando Cristo se encarnó, ellos pensaban que el Mesías, el Cristo, venía a instalar el milenio, venía a instalar el reino de Dios en la tierra, que Jesús no podía ser el Mesías, porque el Mesías sería como Moisés, que los iba a librar del imperio romano, y que el pueblo de Israel iba a instalar un reino que iba a gobernar todo el mundo, un reino universal con la persona del Mesías. Y Cristo, ellos no supieron entender que para que eso pase y para que la salvación no sea solo para Israel, porque la Biblia dice que nosotros en otros tiempos estábamos destituidos de todas las promesas y que no éramos pueblo, pero ahora en Cristo somos pueblo. Para que la salvación viniera al mundo entero, el Mesías primero tenía que morir y pagar por los pecados del mundo entero. Y ahí fue el error del pueblo de Israel. Ahora ya nosotros estamos estudiando en la Biblia las cosas que no han acontecido, las cosas que están profetizadas. Estamos aquí ya al final de la gran tribulación, donde Cristo viene por segunda vez sobre la tierra. ¿Ok? Así que, y viene con el propósito de arrestar al anticristo, al falso profeta y al mismo Satanás por 1000 años, y reinar 1000 años en la tierra. Así que vamos a ir viendo esto muy brevemente, porque la semana que viene o la clase que viene entraremos a lo que es en el milenio. Así que hemos visto aquí que Cristo viene
Y creo que les estaba diciendo que nunca he escuchado una explicación satisfactoria acerca de los caballos blancos y el caballo blanco. Lo mejor que he oído es que es un simbolismo de una forma de transitar, de viajar divina. Ese. Pero ¿por qué en caballos blancos? Bueno, porque otra explicación era lo que los reyes utilizaban. Y bueno, entonces, ¿cómo es que la iglesia viene aquí en caballos blancos también? Si es que no necesita caballo. Ni Cristo necesita caballo tampoco, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar ahora. Entonces, ¿para qué va a venir un caballo blanco? Y dice aquí, y los ejércitos, versículo 14, celestiales, es decir, que son celestiales, está hablando de cuerpos glorificados. No son cuerpos humanos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, aquí hay un simbolismo, porque el cuerpo glorificado ni siquiera necesita caballo, porque se puede transportar instantáneamente de un lugar a otro, el cuerpo glorificado. Así que vemos acá que esto es un simbolismo de los caballos blancos, y si alguien que me está viendo ha escuchado una explicación mejor que la que yo he dado, me gustaría conocerla, porque bueno, ya cuando llegue al cielo, ¿para qué voy a preguntarle a San Pablo qué significan los caballos blancos? O a Juan que escribió esto. Pero me imagino que los demás apóstoles. Pero ya que lleguemos al cielo, nada de esto va a interesar. Porque nosotros vamos a ver todo. A ver, hermano. Pastor, los judíos no aceptaron la dispensación de la gracia, ¿verdad? No, hasta el día de hoy, ellos no han aceptado. Es que hay judíos que son cristianos. Son cristianos y aceptan la dispensación de la gracia. Pero en la mayoría, vamos a decir el 80%, quizás estoy, o más, hecho 80, 90% del pueblo de Israel, ellos no han aceptado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para entrar en el pacto de la gracia, que significa salvo por los méritos de Cristo, pues hay que creer que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces la mayoría del pueblo de Israel hasta este momento no ha aceptado a Jesucristo como el Mesías. Y digo la mayoría porque Pedro era judío, o debemos decir israelita. Mateo era israelita, Juan era israelita, Marcos era israelita, María era israelita, José era israelita, y todos ellos creyeron en el Señor. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Entonces vemos aquí que viene Cristo en las nubes, su iglesia, los ejércitos celestiales vienen con él, versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es el juicio de Dios sobre la tierra, y él las regirá con vara de hierro. Y ahora eso menciona el próximo reino de Cristo en la tierra, que es el milenio. Así que, ¿qué va a acontecer? ¿Qué más? Veamos el fin del anticristo. El fin del anticristo. Estamos ya al fin de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar con el anticristo? Va a gobernar por 7 años, esporádicamente, no esporádicamente, sino progresivamente, empezando de poco a poco, y ya cuando estudiemos profecía vamos a estudiar bastante del anticristo. Pero ahora, ¿qué pasa con el anticristo al final de la gran tribulación? Y dice, y vi a la bestia, versículo 19, y los reyes de la tierra, Apocalipsis 19, y vi a la bestia, que es el anticristo, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, en otras palabras son toda la gente que se ha puesto la marca del anticristo, la marca de la bestia, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Así que yo trato de imaginarme este cuadro, porque aquí estamos hablando de un ejército convencional, de un ejército humano, para pelear contra un ejército espiritual, de gente glorificada. ¿Y qué tienen los ejércitos de hoy? Fíjense que las guerras de hoy han cambiado mucho, porque antes primeramente era cuerpo a cuerpo, espada con lanza,
después era con flechas, después con carruajes, después se inventaron las ametralladoras, las pistolas, los rifles, y usted tiraba de aquí a allá y usted veía que la gente caía y sangraba. Pero ahora estamos viendo que las guerras son con dron y con misiles. ¿Ves? Que ya el enfrentamiento de soldado contra soldado, eso se hace, pero hay otros medios escritos en el libro de Apocalipsis de esas guerras. Entonces yo me trato de imaginar esto y me quedo corto. El anticristo con su ejército, con sus drones, con sus cañones, con sus tanques, con sus bombas nucleares, con todo el armamento que el hombre humano ha inventado para guerrear contra Cristo glorificado y seres ya glorificados. Porque lo que viene con Cristo son seres glorificados. Versículo 19 otra vez. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Fíjense que la respuesta es rápida. No nos dice cómo, no dice que el Señor lo desmayó, que el Señor lo paralizó, no nos da el detalle cómo es apresada. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, delante del anticristo, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Estos son los que están en su ejército, los que han sido marcados con el número del anticristo, que es una adoración a Satanás, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba del que montaba el caballo blanco, hasta ahí. Entonces vemos aquí que al final de la gran tribulación, todas las personas que se dejaron marcar con la adoración a Satanás, con el número del anticristo y de la bestia, los vemos aquí que al final de la gran tribulación mueren con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo blanco. Así como eso es una espada que sale de la boca, es una tipología, porque sabemos que la espada de la Biblia es una representación de ¿qué, hermano? La palabra. De la palabra de Dios. Vaya, que el Señor dijo, mueran y ya, porque es el poder de su palabra. En otras palabras, si es la espada que sale de su boca, Jesús va a verbalizar algo. Así como Dios verbalizó, sea la luz, ¿ves? Verbalizó Dios Padre. Y cuando verbalizó, sea la luz, fue la luz. Entonces aquí, ¿qué va a hacer Dios contra el anticristo? Dice aquí que lo va a apresar y los va a lanzar vivos. Fíjense que la palabra de Dios que clarita es vivos. En otras palabras, que ya al pasar de esta vida a la otra, se pasa vivo también. Aún los condenados pasan vivos al sufrimiento de los juicios de Dios. A ver, hermanas, con un altavoz para que se oiga acá en la cámara. Para que alguien sufra y haya un castigo, tiene que sentir. Tiene que haber sentimiento para sufrir muy exactamente. Es más, que hay personas que nacen sin la habilidad de dolor. Y eso es un problema. Fíjense, cuando nosotros tenemos un dolor, dice, ay Señor, quítame este dolor. ¿Ves? Y sin embargo, hay personas que nacen con un defecto que no tienen dolor. Y es un problema, pierden los dedos, se hieren, se desangran y no sienten el dolor. El dolor es algo que Dios creó en nosotros para que vivamos. El dolor es algo que Dios creó para que vivamos y para que cuidemos las cosas, ¿no? Entonces vemos aquí el final del anticristo. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos ver? Veamos qué hace el Señor para que empiece el milenio. ¿Qué más? Nos vamos al capítulo 20 ahora, versículo del 1 al 4, y ya estamos terminando esta clase de hoy.
Así que Apocalipsis capítulo 20, Pastor, del 1 antes al de 4. solo A ver. me interrumpa, antes de que pase el capítulo 20, ahorita lo que estamos leyendo en el versículo 16, dice algo importante que yo siento que sí se puede marcar. Dice: y en sus vestiduras y en sus mulos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Correcto. Sigue en el capítulo 19, del versículo, del versículo 11 al 16, hay una serie de títulos que identifican quién es ese que viene en el caballo blanco, ¿verdad? El verbo de Dios en el versículo 13, en el versículo 16, Rey de Reyes y Señor de Señores, etc. Es inconfundible quién es el que viene en este caballo blanco al final de la gran tribulación. Así que vemos aquí que la primera venida de Cristo, Cristo se encarnó. A través del Espíritu Santo, María concibió y nació un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice la Biblia, varón, porque la Biblia dice que era hijo. Entonces se encarnó por primera vez, creció de una manera humana, murió en la cruz y derramó su sangre humana por nosotros los pecadores, vino a la tierra. Y ahora, al final de la gran tribulación, Jesús por segunda vez viene a la tierra. En el capítulo 14 lo vemos parado en el monte de Jerusalén, en el monte de los Olivos, con los 144,000 que han sobrevivido. En el monte de Sión, perdón, dice que están en el monte de Sión, que es el monte donde se edificó el templo, ¿okay? Donde estuvo el templo de Salomón, donde Abraham tuvo la intención de sacrificar a Isaac y Dios lo paró. Ese es el monte de Sión, y vemos que en el capítulo 14 de Apocalipsis vemos a Cristo pisando la tierra con los 144,000 que fueron sellados para que ninguna de las cosas de la gran tribulación le aconteciera. Entonces vemos que por eso es la segunda venida de Cristo, porque ahora del capítulo 20 en adelante Jesús viene y reina en el planeta Tierra 1000 años, y su iglesia glorificada va a reinar con él, que en el milenio, y esto va a sonar extraño a las personas, en el milenio va a gobernar en este planeta Tierra Cristo en la ciudad de Jerusalén, y van a gobernar en todo el planeta Tierra la iglesia glorificada. Así que dice la Biblia que Él nos hace reyes y sacerdotes. Y la iglesia glorificada no tiene ya pecado, porque son seres glorificados. Así que se acabó la mordida. Por eso habrá un reino de paz. También habrán seres humanos en el milenio. Y así que en el milenio, Cristo va a reinar sobre la tierra. La iglesia, nosotros, ya sea que muramos y resucitemos cuando Cristo venga, o ya sea que estemos vivos cuando Cristo venga y seamos transformados, por eso habrá un reino de paz. Los seres humanos no van a gobernar en el milenio, porque entonces no va a haber paz, porque los seres humanos tienen defectos. ¿Quiénes van a gobernar? Bueno, hermano Iván, ¿de qué parte de México es usted? Del distrito. ¿De dónde? Del distrito. Del Distrito Federal. ¿Pero qué parte del Distrito Federal? No, de la delegación Miguel Hidalgo. La delegación Milinalco. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. A lo mejor si yo te mando de gobernador país con cuerpo glorificado. Así que en México se acabó la mordida. Muchos que me están viendo en otros países no saben lo que es la mordida en México, ¿ves? Pero la corrupción se va a acabar, porque los que gobiernan en el mundo, en el milenio, será una iglesia glorificada, que ya vimos que está vestida de lino fino, que son las acciones santas, las acciones de los santos. Muy bien, ¿qué más va a acontecer en el milenio? Y aquí ahorita estamos dando unas ideas muy breves, por las que la clase que viene vamos a entrar en mucho detalle en el milenio. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo del 1 al 4. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, que es Satanás, la serpiente antigua,
que es el diablo y Satanás. Aquí se juntan todos los títulos del enemigo, fíjense, ¿verdad? Que prendió al dragón, coma, la serpiente antigua, coma, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En otras palabras, que si Cristo va a reinar sobre la tierra y el diablo todavía está suelto en la tierra, es imposible que haya paz. Entonces vemos aquí que lo primero que va a hacer el Señor para entrar al milenio es agarrar al dragón, a la serpiente antigua, el diablo, que es Satanás, y lo va a encadenar por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Así que lo encadena, lo arroja, lo encierra y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta, eso quiere decir que después va a haber un tiempo que se va a engañar. Así que por 1000 años quedará encadenado hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser soltado, desatado por un poco de tiempo. Y con esto terminamos la clase de hoy. Déjenme explicarla brevemente. Así que por 1000 años en el reino del milenio que viene después de la gran tribulación sobre esta tierra, donde Cristo va a reinar desde la ciudad de Jerusalén al mundo entero, y Dios Padre va a sentir la satisfacción de gobernar sobre este planeta a través de sus hijos, a través de la iglesia glorificada, y al milenio entrarán seres humanos. ¿Quiénes seres humanos? Bueno, miren, los 144,000 no mueren y entran al milenio con cuerpos humanos. También Dios va a permitir que de las naciones y de los pueblos, mucha gente que el anticristo no pudo matar, creyentes que el anticristo no pudo matar, entran al milenio con cuerpos humanos. Y empieza una multiplicación en un mundo que Dios va a, ¿con qué palabra puedo explicar? Dios va a reconstruir, porque es un mundo que pasa, un planeta Tierra, que pasa las epidemias peores que todavía el hombre no ha conocido, las guerras nucleares, una devastación absoluta en todo el planeta Tierra por 7 años. Entonces, si entramos al milenio, Dios va a renovar la tierra, es la palabra que estaba buscando. Este planeta Tierra Dios lo va a renovar para entrar al milenio. Y en esa renovación, hermanos míos, que para que una persona viva 1000 años, la Biblia dice que los años de los hombres serán como los años de los árboles, que un niño morirá de 120 años. Eso quiere decir que no pueden existir las epidemias que hay hoy, ni las enfermedades que hay hoy, ni el desgaste físico que hay hoy. Pero eso quiere decir que las personas, como los tiempos al principio de la Biblia, que Noé vivió 950 años, Matusalén 969 años, que los seres humanos van a vivir cientos de años. Eso quiere decir que en 1000 años habrá una multiplicación humana superior a la que hay hoy. Superior a la que hay hoy. Entonces, los seres humanos se van a multiplicar, los seres glorificados, la iglesia arrebatada, transformada, que viene con Cristo al final de la gran tribulación y entra en milenio. El mundo será gobernado a través de esos seres glorificados, nosotros, para Dios. Entonces alguien dirá, ay, por fin me voy a hacer rico. No te vas a hacer rico, porque el ser glorificado no le hace falta oro, ni le hace falta plata, ni le hace falta las cosas que nos hace falta a un cuerpo humano. ¿Ves? Vamos a gobernar sobre la raza humana que se multiplique en el milenio, y después de eso viene la eternidad, que la vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Así que nos falta todavía la dispensación del milenio y lo que le quiero llamar una novena dispensación, la eternidad. Porque allí el pacto de Dios en la eternidad, el pacto de Dios es diferente que en el milenio, y diferente que en la gracia, y diferente que en la ley, y diferente que en la promesa, y diferente que en el gobierno humano, diferente que en la conciencia, y diferente que en la inocencia. Así que serán pactos diferentes. Muy bien, hermano. En el milenio va a haber personas
humanas y va a haber seres glorificados. Sí, sí. Por primera vez y única vez que permanentemente seres glorificados y seres humanos van a convivir en este planeta Tierra. Y seres glorificados que se mirarán y hablarán y razonan. Sí, hermano. Una pregunta. ¿En el milenio va a haber gente que se va a perder todavía? Sí, vamos cuando estemos en milenio, vamos a ver que al final del milenio Satanás es suelto. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Mire, versículo 3, Apocalipsis 23, y lo arrojó a Satanás al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que las personas que han nacido, como después del milenio viene la eternidad, Dios le va a dar a esas personas que han nacido en el milenio humano. Satanás es suelto para que las personas puedan escoger con quién van a estar en la eternidad. Porque Dios no quiere que se vaya para la eternidad gente obligada. Entonces Satanás con sus demonios vienen, vi su mano seguida, hermano, vienen a tentar al hombre otra vez. Y vamos a ver en el estudio del milenio que al final del milenio, ya cuando va a venir el juicio final para entrar a la eternidad, hay posiblemente billones de personas que han seguido a Satanás, que han decidido seguir a Satanás. Y la pregunta es, si está viendo a Cristo cara a cara, si está viendo a los seres glorificados por haber creído en Cristo, ¿cómo es posible que quieran seguir a Satanás? Bueno, mira, Adán y Eva lo hicieron. Adán y Eva lo hicieron, sí, hermano. ¿Cómo van a ser el trato para las almas de los que mueran en el milenio? ¿Cómo va a ser el trato? Para las almas que mueran en el milenio. Para las almas que mueran en el milenio. Muy bien, buenísima pregunta, y esa sí que la vamos a tener que contestar en la próxima clase. Porque nos quedan 5 minutos nada más y para ver los versículos y analizar. Pero es muy buena pregunta. Los que mueren en el milenio, pues pasan de esta vida física a la otra. ¿Cómo será? Lo vamos a estudiar con versículos bíblicos. Pero sí, pero sí entiendo tu pregunta, porque si Satanás está atado, entonces, ¿qué pasa con los que en el milenio mueren y no quieran aceptar a Cristo? Porque tendrán libre albedrío. Bueno, Satanás está atado, pero recuérdense que el lago de fuego está vivo y está ardiendo. Y la pregunta es profunda y vamos a dejarla para la semana que viene para contestarla lo mejor posible. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí hemos terminado ahora sí con el estudio de la gran tribulación en 6 clases de 1 hora y media cada una. Y ahora vamos a estudiar el milenio para la próxima clase. Después del milenio estudiaremos el juicio final y después estudiaremos la nueva Jerusalén, donde viviremos la eternidad por los siglos de los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias en esta noche por tus muchas bondades en nuestra vida y, Señor, por este tiempo que nos has dado para estudiar tu santa y gloriosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga a todos los que están viendo y los que nos van a ver. Espero que esta clase te sea de bendición. Amén.